Paxis. ¿Qué es ser Paxi? ¿Qué tiene que ver la alta sensibilidad con las Paxis? ¿Qué tienen que ver las altas capacidades con las Paxis? Bueno, súper feliz sábado. Empieza este vivo que ya lo venía adelantando en las stories. Habíamos hecho una votación, ustedes habían votado en realidad, de si preferían que fuera sábado o fin de semana, o día de semana, perdón. Y salió mi timita, así que tuve que decidir sobre la marcha, lo elegí yo para hoy. Y la semana próxima, esta semana que empieza, va a haber un vivo el día miércoles a las 4 de la tarde, si no me equivoco, de Argentina. Así que ya se los voy adelantando para que lo vayan agendando. Bueno, no había comentado cuál iba a ser el tema de hoy porque en realidad no lo había definido del todo. Me estaba poniendo crema otra vez, por eso tengo todavía restos de crema en las manos. Bueno, no había definido el tema. Tenía varios temitas anotados. Acá a mi costadito tengo el... No, ni siquiera es un machete, es un listadito de temas o preguntas. Así que, bueno, me definí hace muy poco de que hablemos de esto, de quiénes somos las Paxis. Somos porque empieza por acá, por mí. Y bueno, ¿qué pasa con esto de la alta sensibilidad y las altas capacidades? ¿Por qué yo hablo de Paxis? Bueno, bueno, y tengo anotadas otro par de preguntas ahí que son de otros temas, pero también están relacionados. Primero que nada, ¿qué es una Paxi? Lo publiqué hace poquito en un post, en un carrusel que pueden ir a ver ahí también a mi perfil. Una Paxi es primero que es una palabra que yo me inventé, que salió un día y la empecé a usar, con la cual yo me refiero a las personas con alta sensibilidad y o con altas capacidades. Aclaro el y o porque hay algunas personas que me dicen, yo sé que soy altamente sensible, pero no creo que sea o que tenga altas capacidades. Y al revés también, probablemente se saben o se reconocen con altas capacidades, pero no se consideran del todo como personas altamente sensibles. Tanto lo uno como lo otro, o si saben que son ambas, están dentro de lo que yo denomino Paxi, el mundo Paxi del que hablo también por ahí algunas veces. Y bueno, un segundo que acá me... Ay, quería cambiarle a los datos y no cambié. Bueno, espero que se lo esté aguantando el wifi. Bueno, me fui. Lo de las Paxis. Entonces, si sabes que tienes alta sensibilidad y o altas capacidades, acá te puedes sentir representada y representado con esto de Paxi o Paxis, como digo en plural. ¿Y por qué empecé a decirle Paxis? En realidad apareció entre esto de que, bueno, las personas con alta sensibilidad o personas altamente sensibles, las siglas que se utilizan es PAS, y en el caso de las personas con altas capacidades es PAC. Decir PAS y PAC o personas altamente sensibles y personas con altas capacidades es como muy largo. Entonces empecé a decir PAX en un inicio y en algún momento dije Paxis en plural, cuando lo pasé a plural, y ahí me di cuenta que en realidad Paxi es la palabra que más me gustaba y que coincidentemente, porque no creo en las casualidades, así es como me dicen mis sobrinos, Paxi. Pero yo hasta ese momento ni me había dado cuenta que Paxi, esto que yo uso para denominar a las personas altamente sensibles o con altas capacidades y o con altas capacidades, resulta que así es como me decían y me dicen mis sobrinos. Bueno, después les voy a contar cómo empezaron a decirme mis sobrinos y la deformación por la cual llegó a Paxi. Y hasta es más, les podría mostrar un cartelito, una tarjetita, en el que mi sobrino menor me escribió Paxi. Bien, siguiendo con el tema de esto de las Paxis y Paxi, ¿por qué hablar tanto para Paz como para PAC? Bueno, primero que nada, eso también está en la publicación que está ahí en mi perfil. Independientemente de que no hay estudios que lo confirman o evidencias que lo confirman,
La verdad es que en su momento, cuando yo empecé a familiarizarme más con un tema y con el otro, empecé a darme cuenta de las varias similitudes entre lo uno y lo otro. Entonces, de alguna manera, por momentos, me daba la sensación de que estaban hablando de lo mismo, pero desde diferentes enfoques o basados en diferentes estudios, en diferentes pruebas o evidencias. Hola, Jen, hola, C. Entonces es como que de alguna manera decir, pero a ver, pareciera que estuvieran hablando de lo mismo. Los que han ido estudiando o se han ido desarrollando en las líneas de altas capacidades y los que han ido desarrollando y profundizando en las líneas de alta sensibilidad tienen como muchísimos puntos en común. Y por un lado pensar, che, pareciera que están hablando de lo mismo, aunque hayan empezado a hablar con diferentes términos y los estudios y las pruebas y la recolección de información esté basada como en diferentes enfoques. Por un lado eso, esto lo hablo desde mi reflexión y asociación, ¿no? Es decir, pareciera que están hablando de lo mismo, pero resulta que uno se le ocurrió empezarlo a estudiar por allá y de determinada manera, y otros por allá y de otra manera, pero tantos puntos en común que pareciera que hablamos de lo mismo. Ahora bien, también podemos decir, y eso tampoco hay una evidencia concreta, pero sí es esto que se va recogiendo y que vamos coincidiendo varios. Hagamos de cuenta que realmente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por un lado las altas capacidades, por otro lado la alta sensibilidad. Bueno, la mayoría de las personas con alta sensibilidad también tenemos altas capacidades y viceversa. Vuelvo a lo que dije antes. Puede que no haya una evidencia concreta todavía, pero sí hay mucho de lo, si se quiere, empírico, capaz que le estoy pifiando, de ir descubriendo y reconociendo e identificando en el día a día, en la experiencia, no solo en la propia, sino también en ir conociendo a otras praxis y darme cuenta que coinciden muchísimas cosas y que probablemente esto es algo que pasa muchísimo. Hola, hola, hola Beri, hola Pifu, hola hermosas bellas ahí que están apoyando en vivo y acompañando en vivo. Esto de ir dándome cuenta de, mira vos, esta persona con alta sensibilidad también tiene altas capacidades, pero que la persona considere que no tiene altas capacidades, que haya como una especie de, no sé si rechazo sería la palabra, pero sí decir, sí, yo me reconozco, me sé altamente sensible, pero yo no creo que yo tenga altas capacidades. Bueno, acá hay otro tema extra. Hola, Bea, hace un montón que no coincidíamos. Acá hay un tema extra que yo lo veo como desde dos lugares diferentes cuando hablamos por un lado de alta sensibilidad y por otro lado de altas capacidades. Hay como mucho prejuicio alrededor de estas dos palabras que se usan. Cuando hablamos de sensibilidad, hay un prejuicio bastante marcado desde lo cultural, como si la sensibilidad estuviera asociado a algo débil, a algo que mejor no tener. Lo voy a resumir en algo así. Mejor no tener. Si sos sensible, ya es como, cuando algo se le dice sensible, tiene a veces esa connotación de algo débil, algo frágil, algo pobre de recursos. Y en realidad, más allá de que no vamos a entrar en tantísimo detalle hoy, una de las palabras, exacto, Jane, como decís vos, una de las palabras que se asocia sensible es emocional. Sin embargo, si nos corremos un poquito más de eso y podemos empezar a prestar atención a qué otras cosas nos referimos cuando decimos que algo es sensible, también lo usamos para hablar de agudeza. ¿Vieron cuando decimos que los animales, los perros, por ejemplo, tienen un oído o una audición más sensible? En realidad no estamos diciendo necesariamente que es más frágil, más débil, más flojita, sino todo lo contrario. Estamos diciendo que tiene una agudeza mucho mayor y que tiene la posibilidad de percibir sonidos de una manera mucho más aguda y mucho más precisa que los humanos. Entonces, empezar a correr un poco esto de la sensibilidad como una connotación negativa,
que la va a seguir teniendo, siempre va a aparecer y sigue apareciendo y sigue estando esto de una connotación negativa en palabras como esta. ¿Qué pasa? Como digo yo, la alta sensibilidad se podría haber llamado de otra forma. Eligieron esa traducción, es una traducción en el castellano de altamente sensible en inglés, highly sensitive, o sensibilidad, alta sensibilidad. Hola Ana, seríamos los empaths. Bueno, los empaths son paz y paxis definitivamente, Jen. Es como una de las características de la alta sensibilidad. Acá dice, mi hijo me dijeron que puede ser paz y que recibe el mundo a todo volumen. Bueno, esta es una manera de decírtelo, pero no es como la única manera y no todas las paxis percibimos a todo volumen o recibimos a todo volumen. La alta sensibilidad tiene que ver con los 5 sentidos y con los otros sentidos que aún no tienen nombre, así digo yo, vista, gusto, tacto, olfato y me quedó uno, oído. Más esos otros sentidos que no tienen nombre, que podemos hablar de lo energético, de lo intuitivo, de los otros planos, podemos hablar de un montón de esas cosas. Sin embargo, Pifu, no todas las paxis es el oído el que más, con el que más percibimos. A lo mejor hay muchas paxis que son, por ejemplo, fotosensibles, muy, 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 muy sensibles a la luz, otras al tacto, otras a varios. Esto se llama hiperestesia, esta sensibilidad como exagerada, si se quiere, de algunos sentidos. En mi caso sí, yo tengo bastante agudizado el oído, tengo algo de fotosensibilidad también. Esto del tacto, por ejemplo, te das cuenta, en los niños sobre todo, te vas dando cuenta cuando les molestan mucho las etiquetas, las costuras de la ropa, o son demasiado sensibles al calor, demasiado sensibles al frío. Exacto, acá como de, todo es mucho para él, los sentidos, el sonido, la ropa, exacto. Es como que las paxis podemos tener como una amplitud de alta sensibilidad de procesamiento sensorial se llama. Podemos tener como en varios puntos o en uno, pero muy profundamente. Entonces, esto va a variar de paxi a paxi. Sin embargo, vuelvo a lo que había empezado, la idea que había empezado, está como esta renuencia, o no sé si es la mejor palabra, a decir, sí, soy altamente sensible, porque hay como esta connotación a veces incómoda y negativa y juiciosa, prejuiciosa, de que si sos altamente sensible, sos un exagerado, sos intenso, sos llorón, todo desde el punto de vista de la connotación negativa. Después está la otra parte de las altas capacidades, que también hay como una especie de incomodidad a asumir públicamente que uno tiene altas capacidades, porque también hay un prejuicio enorme alrededor de esto. Y también pasa con las madres, acá justo que estás hablando una madre con un niño probablemente altamente sensible, que cuando alguien dice, por ejemplo, yo tengo altas capacidades o mi hija, mi hijo tiene altas capacidades, hay como esa mirada juiciosa de afuera de decir, ay, ¿qué te crees que sos? Ay, ¿qué te crees que es tan especial? Así, hay como una molestia, una incomodidad de simplemente asumir que hay en algunas áreas de la vida, o en una, o en varias, hay como mucha más facilidad y mucha más capacidad, alta capacidad, de responder o de poner de manifiesto o de llevar adelante ciertas cosas. Hola, Nuriel. A ver, no veo bien. Nuriela Vega. ¡Ay, se me fue para arriba! Nuriela Vega, perdón, no podía leer. Voy a subir que se me quedaron unas preguntas arriba. Ay, me resuena en el oído, soy muy sensible, dice Anabela. Bueno, puede ser, puede ser. Es verdad que ciertos alimentos afectan y esto depende también, Jen. En realidad conozco paxis que tienen alta sensibilidad química, por ejemplo. Entonces, en ese caso, definitivamente hay alimentos que van a tener un impacto muchísimo mayor
pueden afectarle mucho mayormente que a una persona que no tiene esa sensibilidad, por ejemplo. Siempre voy a defender esta idea de que no todas las Paxis somos iguales, como cualquier ser humano, ¿no? Cada uno se manifiesta de forma diferente. Después llora si ve a alguien triste por demás. Sí, tenemos una altísima empatía, la mayoría de las Paxis, insisto que no todas, y esta cuestión que creo que lo he comentado en algún otro vivo, de no únicamente yo tengo empatía, sino que además yo siento exactamente lo que está sintiendo vos. O sea, ya es un nivel más de empatía. De hecho, tiene muchas amiguitas nenas. Una maestra me decía que es porque le dan espacio para su sensibilidad. Eso pasa con mis sobris. Mis dos sobrinos son Paxis y eso es lo que, digamos, tienen esa posibilidad. A mí también me ocurre, al día de hoy adulta, tal vez cuando era más niña no, que se acercan hombres Paxis porque realmente sienten que es un espacio y una, digamos, que conmigo pueden tener ese espacio de aceptación, de validación y donde pueden manifestarse tal cual son sin todo ese prejuicio social. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo gestionás? Gael encarna el dolor de... Sí, es eso, es como que lo encarnamos. Es como contaba el otro día en un vivo que hablaba de un libro. Yo sufro como la protagonista, me enamoro como la protagonista, un libro que estoy leyendo ahora. Me angustio, me aventuro como la protagonista. Bien, voy a tratar de seguir el hilo de lo que arranqué, así no me voy tanto, pero cómo lo descubrí y cómo lo gestiono, ya lo voy a contar. Jen, me pasa eso, Cris, tengo la facilidad de sentir el dolor ajeno y muchas veces me cuesta salirme de esa situación. Sí, lo que pasa es que eso es, para mí, más de uno saltaría el límite. Acá te diría que aprendas a poner límites, por ejemplo. Pero para mí un paso previo necesario poner límites. Primero el conocernos, el identificar, el tomar conciencia, pero no únicamente de lo que me está pasando. Bueno, tengo esto, me ocurre esto, sino ¿qué necesito yo? Si yo no sé lo que necesito, no tiene sentido pasar a la acción poniendo límites. ¿Límites de qué? ¿Qué necesito? ¿Para qué tengo esto, esta habilidad o me ocurre o tengo estas sensaciones? Detesta el juego de manos, si lo agarran, lo abrazan fuerte, él se pone muy mal. Te preguntamos todo, está perfecto, pregunten. Justo ando con los límites. Ay, estamos así como todos. Sí, bien. Bueno, vuelvo a esto de que no todas las Paxis reaccionamos ni experimentamos la vida de la misma manera, sobre todo en cuanto a los niños. Me encanta, Pifo, que salga esto porque si bien yo no me enfoco y me oriento a madres con niños ni a niños de alta sensibilidad y altas capacidades, sí yo te hablo desde la adulta y desde las Paxis adultas con las que yo trabajo y me relaciono, que muchísimo de lo que podemos ser y hacer de adultas depende de la manera en que hemos experimentado nuestra infancia, de si hemos tenido la posibilidad o no de expresarnos y ser altamente sensibles y altamente capaces y mostrarnos de esta manera, o si hemos sido censuradas, digo censuradas en esto de no llores, cállate. A los varones les pasa un poco más porque en esta cultura el niño sensible es como no, las que lloran son las nenas, vos no podés llorar, no podés esto, mira cómo te va a poner así, los varones no lloran, ¿no? Cada vez pasa menos, pero pasa. Es como que es un mundo y un universo tan amplio que obviamente no vamos a poder llegar a mucha profundidad en el vivo. La idea de hoy es, bueno, ahí empecé introduciendo el tema. Hola, Mani. Hola, mira. ¿De qué son las Paxis y por qué hablo de las Paxis? Y esto de que hay como una incomodidad al reconocerse como altamente sensibles porque hay un prejuicio de afuera de que sos débil o adentro, de que la sensibilidad tiene que ver con debilidad y hay como una incomodidad a decir soy altamente o tengo altas capacidades porque hay un prejuicio de arrogancia alrededor de esto, que en realidad no tendría nada de malo si no tuviéramos estas reacciones de juicio y de... Yo al principio renegaba porque no era como el otro,
anda a la piñata jugando como los otros hasta que me lo dijeron y ahora comprendo sus límites. Bien. Me indigna que me digan que no llora mi hijo, me da mucha bronca. Totalmente. Encima el tuyo, tal cual. A mí me pasa esto en general, con niños y con adultos, porque los adultos, obviamente es por lo que hemos experimentado de niño y por lo que aprendemos en la sociedad y en esta cultura occidental sobre todo, porque ojo, en la cultura oriental, la persona tal vez un poco más introvertida, hago esta aclaración antes, el 70% de las personas altamente sensibles son introvertidas, el otro 30% son extrovertidas. Y en la cultura occidental, el ser introvertido no está del todo tan bien visto tampoco. En la oriental está mucho más, mejor dicho, mucho más bien visto, si es que se puede decir así. ¿Qué es lo de la piñata? No entendí lo que pusieron de la piñata, por eso lo salteé. Bueno, no les gusta la competencia. Esto lo he charlado en vivos el año pasado. Después voy a repetir los temas en próximos vivos. Esto de que el mundo no fue diagramado para las Paxis, nos incomoda mucho la competencia. Si las Paxis fuéramos las que diagramáramos un mundo nuevo, y esto es parte de lo que yo propongo, que las Paxis creemos un mundo nuevo, la competencia no sería parte. No tiene miedo a perder, sino que se ponen muy nerviosos. Las Paxis sienten mucha presión cuando te están evaluando. Muchísima presión. Entonces es más el sufrimiento, el sentirse evaluado, que el si me va bien o mal, punto 1. Y punto 2 es esta incomodidad a que si alguien gana, alguien pierde. ¿Y cómo se va a sentir ese que pierde? Hay muchas cosas detrás de eso que sentimos. Yo he pasado la mayor parte de mi vida tratando de pasar desapercibida, camuflándome entre los otros. Las Paxis nos camaleonizamos muchísimo. Por un lado, por esto que contaba antes, que tenemos tanta empatía que a veces nos excede y ni nos damos cuenta que nos estamos mimetizando. Pero por otro lado también porque evitamos mostrarnos como somos, porque hay tanto prejuicio alrededor de eso. Tantas veces nos han dicho, no podés ser tan exagerado de llorar por eso, o ese ruido no es tan fuerte, o cómo le vas a tener miedo a eso, o bueno, muchas otras cosas. En mi caso, por ejemplo, yo por ahí, desde pequeña, que con vos lo hablábamos, Amira, los otros días aparecía esto de cuestionar la vida. Eso es muy de las Paxis. Cuestionemos todo le queremos encontrar como otra vuelta, buscamos como una perspectiva diferente, se habla de los pensamientos divergentes. Entonces, en esto, hay gente que le incomoda que cuestionemos lo establecido, o que pongamos en jaque, por decir de alguna manera, a una autoridad. En mi caso me pasaba con las maestras o con mis padres mismos. En tanto cuestionar, quedaban como en jaque, como desestabilizaba esa autoridad que se suponía que ellos estaban ocupando ese rol. Entonces hay como muchos lugares y muchos espacios en donde nos hemos sentido que estábamos desubicadas o desubicados y hemos empezado a disimular eso. A mí me pasa, ayer mismo estaba en la práctica de vóley y me encontré en 5 minutos con varias actitudes de mal compañerismo de varias personas del mismo espacio, en que dije, ¿qué hago? ¿Hablo y los pongo a cada uno en su lugar acá porque no pueden ser tan mal compañeros? ¿O no? Porque esto a mí no me corresponde, porque yo no soy la profe, porque yo no soy... Y entonces, en todo ese conflicto interno de hay que acomodar esto porque están siendo malos compañeros, pero por otro lado, saber que no me corresponde y que eso va a implicar determinadas otras consecuencias, hace que muchas veces en la vida nos estemos como directamente tapando quiénes somos para ser aceptadas o aceptados, o al menos no sentir que nos excluyen y nos rechazan tan marcadamente. Voy a volver para arriba a seguir leyendo.
que no le gusta la piñata. Y yo le decía, anda... que no le gusta el momento de la piñata de los cumples. Pensé que era una forma de hablar de las piñas, que los varones juegan a... Bueno, yo también jugaba eso con mi hermano. A ver. ¡Ay! Esperen que toque, que era algo que no quería tocar. Como mamá lo detesto, me hace mal ver que peleen por un caramelo. Sí, sí es raro esa tradición, como tantas otras. Wow, me estoy sintiendo muy identificada. Cris, el tema de la evaluación externa, total. Ojo que también es interna. También hacemos mucho cuestionamiento interno y por eso también muchas veces, y esto lo van a encontrar seguramente en muchas publicaciones, se dice que a las Paxis nos cuesta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuestionamos tanto, no solo lo externo, sino lo interno, que a veces, para no dejar opciones afuera, porque consideramos que todo es posible, a veces puede que se nos dificulte elegir una cosa, porque sentimos, por un lado, que dejamos otras afuera, y por otro lado, que es esta cuestión de decir, bueno, pero si yo elijo esto y no era esto, ¿estoy segura de realmente que esto era lo que yo quería? Bueno, hay como esto se le llama pensamiento arborescente también, que es como de nunca acabar. Salvo cuando nos tomamos conciencia, nos conocemos, empezamos a, lo que decía al principio, reconocer las necesidades, qué necesito de esto, para qué, cómo poner límites y demás. No salto al límite, primero el proceso previo. Pero mi psicóloga me dice, hablando del niño, que no lo etiqueta, que él se tiene que foguear, entonces no sé qué es mejor, si preservarlo conociendo sus límites o que se sobre... Nunca es, Pifu, yo no soy psicóloga ni terapeuta, yo hablo desde mi experiencia de Paxi y desde mi aprendizaje y experiencia de vida y mis otras formaciones. Jamás es lo mejor la hiperadaptación. Porque la hiperadaptación lo que hace es, primero, anular la propia identidad y segundo, no solo anularla, sino que ni siquiera uno sabe quién es. Porque yo puedo disimular en algunas situaciones. Pero si yo ya me olvido quién soy porque me tuve que sobreadaptar tanto que en una época yo me denominaba a mí misma tan camaleónica que me olvidaba de quién era, de qué era lo que yo quería. Terminaba siempre priorizando y poniendo por encima lo que necesitaban otros, lo que la mayoría. Entonces no sabía qué yo necesitaba, no podía poner. La hiperadaptación, la hiper nada es bueno, o sea, ningún extremo. Hiperempatía tampoco es buena. La empatía tiene una funcionalidad, una finalidad, es necesaria, es valiosísima, pero la hiperempatía no. Es muy importante todo lo que decís, permitirnos esa perspectiva diferente definitivamente. Qué lindo vivo, Jenny, qué intensa me dicen. Bueno, cuando a mí me dicen que intensa, yo digo gracias. Gracias. Yo soy feliz de ser intensa y de vivir la vida de manera intensa. Pero volvemos a lo que decía antes. Hoy en día la palabra intensa o intenso tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Si es una palabra hermosa. Es una palabra, para mí, súper potente. Si yo no viviera la vida con intensidad, me parecería súper aburrido si es que se podría llamar vida. ¡Oh! Me sale la filosofía a full. Bueno, le pregunté todo, le hicimos salir del guión. Es que yo no tengo guiones en general. Sí presenté el tema, pero no tengo guiones, chicas. Mil cosas en la cabeza, el no encajar, amo tus colores de pelo. Bueno, hoy no me puse ningún filtro, a veces hago con filtros y me voy cambiando los... Bueno, a ver, le vamos a poner unos colores de pelo para que dice que acá amo mis colores de pelo. A ver si encuentro el filtro. Es este, creo que es este. Bueno, entonces, ahí está. Igual voy a ir cambiando porque cada vez que toco la pantalla se me cambia. Paren que voy a ver la hora, porque no sé hace cuánto estoy hablando. Ay, ese no me gusta. Bueno, ese sí. Bien. Bueno, chiquillas, si hay más preguntas y corazones, sigan mandando.
Básicamente volviendo a la línea era, ya hablé un poco de que hay como una reticencia y una incomodidad a asumirnos abiertamente con altas capacidades y o con alta sensibilidad. Aún así, no es necesario que uno ande por la vida diciendo yo soy esto o aquello. Tampoco es necesario. Sí es importante y obviamente desde lo que yo hago, es importante que sepamos que contamos con esas características porque de esa manera no solo podemos ir descubriendo, una de las primeras cosas que nos ocurre cuando descubrimos que somos Paxis es que entendemos muchas cosas de nuestra vida. De repente decimos, ahora entiendo por qué cuando estaba en tales situaciones la pasaba mal o al revés. Ahora entiendo por qué, no sé, por dar un ejemplo. Yo me fui de la ciudad hace 10 años, me fui a vivir a un lugar que es una reserva natural, que si no conocen o si conocen se llama La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba. Más naturaleza que eso no hay para irte a vivir. Después, cuando descubrí esto del ser Paxi, dije, y sí, toda la vida quise irme del ritmo de la ciudad y de la inseguridad de la ciudad. Yo desde muy pequeña buscaba como este estilo de vida más tranquilo, más amoroso, más rodeada de naturaleza, porque la naturaleza nos energiza a todos los seres humanos desde muchos otros espacios que en las ciudades no los encontramos. Seas Paxi o no seas Paxi. Siendo Paxi o comprendiendo muchas cosas de mi ser Paxi, dije, claro, esto yo lo quería desde hace millones de años y finalmente lo materialicé, pero por estas características mías, estaba clarísimo que de otra manera, si yo todavía viviera en la ciudad de Córdoba, no sé qué sería de mi vida o en una ciudad cualquiera. Esto también nos ayuda hacia el pasado a encontrar respuestas a situaciones donde también la pasábamos mal. Entonces, no solamente explicar cosas así como que decía, bueno, me mudé por esto y por aquello, sino también empezar a entender con razón, yo no me banco, como le pasa a muchas Paxis, no es mi caso. No me gustó nunca, no sé, por ejemplo, no es mi caso, salir a bailar, ir a los boliches. Claro, porque hay tanta estimulación en los boliches, auditiva, visual, porque son oscuros, pero hay luces y qué sé yo, ruido de la gente, la muchedumbre. Claro, cuando comprendes qué significa todos estos rasgos de la alta sensibilidad, decís, con razón no me gustaba. Entonces, empezar a descubrir hacia nuestro pasado muchas de nuestras experiencias que ya hemos vivido. Y también a partir de hoy, si quiero vivir esas experiencias o si no quiero vivirlas. Y en el caso de que las quiera vivir, ¿cómo las quiero vivir? Porque, insisto, a mí nunca me disgustó ir a los boliches, bailar y toda esta cuestión, pero obviamente implica una sobreestimulación. Entonces, bueno, ok, yo sé que me gusta y sé que me va a sobreestimular. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer cuando vaya? ¿Voy a seguir yendo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿De qué cosas me voy a necesitar proteger o no? ¿Qué cosas voy a necesitar recuperarme después o no? Ahí podemos silenciar el entorno y descansar y escucharnos. Ay, no sé en qué momento entró ese mensaje, entonces, bueno. Entonces, esto es lo que pasa cuando empezamos a descubrir y a asumir y aceptar estas cosas. El tema de las altas capacidades, como les decía antes, tanto la alta sensibilidad como las altas capacidades tienen muchos puntos en común. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, por eso yo hablo de las Paxis, aunque no se me animen a decir, no, yo sí tengo alta sensibilidad, pero altas capacidades no. Hay todo esto que decíamos antes, esto de cuestionar, de ver la vida de diferentes maneras, de pensar y de crear. La creatividad y lo artístico está dentro de las altas capacidades. Hay gente que asocia las altas capacidades únicamente a un IQ alto en un test de lógica y no es así. Hola, mi kiss. Ay, qué divino. Entonces es como también empezar a asumir y a reconocernos. Antes sí se hablaba de las altas, se sigue hablando, en realidad se sigue hablando de que las altas capacidades se asocian a tener un IQ
IQ, o sea, coeficiente intelectual, mayor o alrededor de 130 para arriba. Eso ya está cuestionadísimo, está súper cuestionado porque primero que es uno de los tipos de inteligencia, la lógica, es uno. Hoy ya hablamos y conocemos inteligencias múltiples. Y segundo, porque, justo como decíamos antes cuando hablaba Pifu de su hijo, las Paxis cuando saben y sienten que están siendo evaluadas, se ponen tan nerviosas que no necesariamente van a hacer un examen correctamente. Muchas de las Paxis, y no sé si pasa con tu niño, Pifu, pero más de una de las personas que se consideran Paxis pueden contar esto, han tenido malísimos resultados en la escuela. Y eso no quita que hayan sido y que sean muy inteligentes y con muchísimas capacidades. O, bueno, han sido demasiado rebeldes en la escuela, entonces daba lo mismo si tenían buenas notas o no, porque había cuestiones de comportamiento que les jugaban en contra. Total Paxi, así soy yo. Ay, este vivo ha sido como, me encanta toda la participación que está viendo. Me perdí de lo que estaba diciendo, a ver si me ponen el día. A ver el verde. No, creo que con este fondo el verde no. La autoexigencia, la autoexigencia también es muy de las Paxis porque volviendo un poco a lo que decía antes de, bueno, para ser aceptada, de alguna manera, en mi caso también fui muy autoexigente y muy perfeccionista. Esto fue algo que tuvo que ver con la crianza que hubo en mi familia. Si yo me equivocaba, los ojos estaban puestos en mí. Entonces, mejor hacer todo perfecto, que no haya ni un nada que me puedan decir. Entonces, que la vista y el enfoque se corra a otras personas y a otros lugares. Yo tenía 2 hermanos, entonces si mi hermano se mandaba un moco, por ejemplo, listo, yo zafaba. Yo tenía que ser impecable para que no se note que yo estaba por ahí, ¿no? Para no traer problemas que implicaran ciertas cosas. Esto cada uno después lo va descubriendo en función de qué y por qué y para qué. Yo era la más chica, entonces yo veía todo lo que pasaba en mi casa, cómo eran las cosas en la escuela, cómo era no sé qué, y yo iba como tiqui, 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 tiqui. Pero esto te lo permiten las altas capacidades y la alta sensibilidad. Yo tenía y tengo una habilidad extrema de leer las situaciones y de yo adaptarme a hacer lo que yo consideraba en ese momento que era lo que tenía que hacer para evitar ciertas cosas, pero porque yo absorbía y leía las situaciones y reflexionaba y analizaba todo lo que pasaba, intuitivamente. Y hago esta aclaración, intuitivamente, lo hacía, no era consciente de todo ese análisis que hacía. Hoy en día soy consciente, antes no lo era. No es que yo me sentaba con 4 años y decía, che, a ver, ¿qué está haciendo mi hermana? ¿Qué está haciendo mi hermano? ¿Cómo reacciona mi mamá a esto? ¿Cómo reacciona mi papá a lo otro? O sea, no, olvídate. Pero bueno, también les contaba en otro vivo, ¿se los contaba en un vivo? O en las stories, no me acuerdo. Que yo me perdí a mis 4 años. Me perdieron en pleno campo, en la sierra de Córdoba, al lado de un río. Me dejó un tío y me dijo yo vuelvo y nunca volvió. Entonces, esa habilidad, esa capacidad, esa sensibilidad que yo tenía, me permitió a mí volver sola hacia el lugar donde estaba mi familia. Y era un lugar donde nosotros vacacionábamos. No era que yo estaba en el barrio que había conocido de toda la vida. Era un lugar totalmente desconocido. Entonces, yo no puedo no asumir que tenía una enorme habilidad. Puedo no asumirlo, tal cual que puedo no asumirlo, pero sería demasiado negadora. En un vivo nos contaste tu maravillosa historia de cómo regresaste tranquila y en confianza. Yo creo que cuando era niña no le tenía miedo a nada. Mis miedos empezaron de grande. ¿Por qué? Porque empezamos a
a contagiarnos y a tomar cosas del entorno. Yo creo que los niños no tienen miedo y estoy totalmente en contra, perdón, y acá saco estoy totalmente en contra de estas corrientes que hoy en día hablan del niño interior que está herido, qué sé yo. No, mi niña interior era súper sabia, no le tenía miedo a nada. El adulto o la adulta, si se quiere, el aprendizaje de nuestro entorno es lo que ha ido deformando lo que ya vinimos a hacer. Nosotros ya vinimos sabios, nosotros ya vinimos sensibles, ya vinimos emocionales, ya vinimos inteligentes, ya vinimos un montón de cosas. Nos hemos olvidado, lo hemos tapado, lo hemos disimulado, como se quiera decir. No es que yo tengo que ir a mi niña interior porque mi niña interior pobrecita está maltratada. No, es la adulta la que, lo voy a decir en argentino. Disculpen los que son de otros países. Es la adulta la que está cagada de miedo y no se anima a hacer eso. La niña no tiene miedo. El miedo se aprende en esta vida. Y me puse como bélica parezco. Bueno, yo estoy revisando la hora porque después me va a costar subir el vivo. Después me va a costar subir el video como la otra vez. Es un tema que ya saben que me apasiona, así que podría estar hablando horas y horas. En este mundo Paxi del que yo hablo y el que yo he creado, yo me he creado un mundo propio donde las reglas son mías. Esta es la verdad. Y sé que a veces voy en contra, muchas veces, voy en contra de lo que es este mundo, porque ya lo he dicho, no ha sido diagramado ni por Paxis ni para Paxis. Pero mi idea, mi deseo y también un poco lo que vengo haciendo de pasitos de hormiga y de granitos muy pequeños es crear un mundo diferente desde una perspectiva diferente y desde todos estos dones que yo siento y sé que tenemos, porque como dije recién, nosotros ya hemos nacido con un montón de habilidad, sabiduría, inteligencia, sensibilidad, emocionalidad, llámenle como quieran, intuición, conexión con otras energías. Yo tengo recuerdos de pequeña, tal vez no como demasiado grandes estas cuestiones energéticas y demás, pero sí tengo recuerdos de situaciones que no serían explicables desde la ciencia hoy. Y yo me he olvidado de esas cosas, Esas cosas han ido siendo de alguna manera reprimidas inconscientemente porque no son las cosas que se promueven en este mundo. Son las cosas que son raras. Son las cosas que te miran mal, te miran raro, te tratan de loca o de loco. Mi niño interior no estaba herido, pese a las dificultades máximas y retos vitales. También me perdí en una plaza y me quedé encerrada en una casita en la montaña y salí sin miedo de chiquito. Me encanta que coincidamos en esto porque lo que yo siento es que hoy en día se está usando al niño interior y a la niña interior como una evasiva de hacernos cargo de lo que realmente nos pasa a nosotros adultos. Y yo al revés de toda esta línea, yo cuando siento que hay cosas que no sé qué hacer o cómo hacer o siento mucho miedo, al contrario, yo recurro a mi niño interior. Yo digo, mi niño interior no tenía miedo, a ver qué haría o qué hubiera hecho sin tenerme metido en la cabeza todo esto que nos han ido metiendo, en mi caso, en mis últimos 37 años, y en otros casos, bueno, cada uno tiene su edad. Su edad y su experiencia transcurrida. Bien, este tema, no sé, terminamos hablando del niño interior y habíamos empezado hablando de quiénes somos las Paxis. Bueno, yo soy Paxi, así que está bárbaro que esté contando cosas que opino, pienso y cuestiono. Y esto tiene que ver mucho con las Paxis, cuestionar incluso lo que está siendo, en este caso, una moda. Pero yo a veces me pasa esto. Cuando algo se pone de moda y está de repente tan en tendencia, tal vez ahí es cuando más lo cuestiono. Bueno, eso es un tema que siempre sí me ha ocurrido, que a veces, como dije antes, me ha jugado en contra porque, bueno, medio que vas en contra de la corriente. Bien, bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario más,
Me río por esta... Estos son los vivos que a mí me encantan, porque yo me voy, puedo estar charlando y divagando o no, compartiendo cosas que me apasionan. No tomé ni un vaso de agua, ni un trago de agua. Mm. Bueno, me encanta. Desde mi mirada lo que busco y en lo que me enfoco el 100 es, y además esto también reconozco que ya lo tenía bastante agudizado de antes y cuando estudié coaching lo profundicé, o mejor dicho, me apoyé en una herramienta que antes no tenía, pero ya lo hacía desde antes, esto de observar a las personas por el potencial que tenemos. Entonces muchas veces me encuentro con Paxis que están como, ¿no? Un poquito tapadas, un poquito avergonzadas, un poquito, no sé si tímidas, pero sí como esto de escondidas y, y no se atreven a asumir mucho primero de lo que son, quiénes son, sus propias características, rasgos, habilidades. Pero además de asumir lo que son y esto que pueden ser hoy, no se atreven a imaginar hasta dónde podrían llegar si desarrollaran aún más esas habilidades o esos dones. Y admito que yo muchas veces veo tanto más allá que a veces me olvido que estoy hablando con una persona que todavía no se atreve a ni siquiera mirarse, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso de empezar a mirarse, empezar a reconocer, empezar a profundizar, y desde ahí poder empezar a ver todas esas cosas con las que hemos renegado o con las que nos hemos sentido mal, hemos creído que había algo mal con nosotros. Esto de me dicen que soy exagerada, me dicen que estoy loca, me dicen que soy llorona. O bueno, propongo y planteo tantos temas tan raros para la otra gente que para mí son re obvios, re simples, es una asociación súper fácil. Y los otros me miran como muy raro, como ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué llegaste a esa asociación que no tiene nada que ver? Bueno, todas estas cosas no son ni fallas, ni problemas, ni síntomas de ninguna enfermedad. Son nuestros dones que están ahí súper latentes, súper listos a ser reconocidos, a ser aprendidos y aprehendidos, a ser desarrollados. Las modas románticas, reconcíliate con tu niño interior, y tu vecino psicópata si te maltratas. Claro, agradecerle al psicópata que no entremos ahí hoy, no entremos ahí hoy, pero sí, estas modas tienen su parte peligrosa y hay que estar atentas y atentos bueno, a cuestionar, como decía antes. Eh, y de todo lo que encontramos y leemos, podemos tomar cosas que nos sirvan y nos potencien, así como cosas que no. Nada es tan perfecto o tan definitivo, tan determinante, ni nada es tan malo o tan negativo y tan descartable. Tal vez alguna cosita de cada moda incluso podemos tomar. Mi propuesta es esto de cuestionar, desafiar la idea, desafiar lo establecido, desafiar eh, sobre todo lo estático, lo que te dicen tiene que ser así, como sí, otra moda hoy es la guía definitiva la fórmula perfecta somos todos seres humanos diferentes, cada uno y cada una tiene sus propias características, sus propios rasgos, sus propias necesidades y hay muchísimas herramientas con las cuales los profesionales que estamos en esto podemos acompañar a las personas e incluso podemos mentorizar, como se dice, o guiar, pero no todas las personas les funcionan ni les sirve lo mismo. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Bueno, lo voy a dejar acá porque ya quedan 10 minutitos de la hora y se me va a complicar subirlo. Me encantó todas las preguntas que me han hecho. El miércoles a las 4 de la tarde va a haber otro vivo. Les voy a contar del programa que se viene, que ya se los vengo adelantando por las stories. Me va a encantar que estén. Ya está. Si van a mi perfil, dice ahí el día y horario del próximo vivo.
está ya programado, aunque no tiene ni el título, simplemente lo quise dejar programado, pueden ir ahí y ponerse el recordatorio para que les avise. Bueno, agradecidísima que hayan estado en vivo. Toda la participación que ha habido hoy me encanta, ojalá que se repita. Muchísimas gracias, súper feliz fin de semana a todas las Paxis del Cuore y bueno, este cierre está siendo muy largo. Ame los corazoncitos, gracias Pifu, Cristal, Fran, Jen, bueno, yo creo que los nombré todos, Amira, se me perdieron Anabela, Ceci, Meli, bueno, abrazo inmenso.